extinguido, un acto queda pagado, ya se entiende como que tenemos que hacer la retención. Puede ser que tenga una deuda y me la condonan, no importa, no importa que no hayas pagado, a mí me tienes que pagar la retención, ¿ok? Luego, dice, el impuesto que corresponda pagar en los términos de este título se considerará como definitivo y se enterará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas. ¿Quién presenta esta declaración? Pues el retenedor, si había la obligación de hacer una retención. Pero también vamos a ver algunos casos en donde el extranjero no hay quien le haga una retención y él solito tiene que cumplir con registrarse y hacer su propio pago ante la autoridad fiscal que le corresponda. ¿Ok? Entonces, no siempre que hablemos de impuestos al extranjero es que haya retención. Hay ocasiones en que pueden recibir un dinero y ellos van a tener la obligación o de nombrar a un representante legal en México para que cumpla con estas obligaciones o de registrarse para hacer el pago de este impuesto, porque también me ha tocado ver casos en donde en estas cuestiones del chat o preguntas que le hacen algunas personas, lo primero es, pues si no te pagaron en México, ¿cómo vas a hacer la retención? No importa. Si aún y cuando hay casos en donde no te pagaron en México, no te pagó una empresa mexicana, pero aún así tienes fuente de riqueza en territorio nacional y tú, extranjero, tienes que venir y registrarte y hacer tu propio pago de impuestos, ¿ok? Entonces, no el hecho de que no te estén pagando en México quiere decir que pues ya la hice y ya no tengo que pagar nada de impuestos porque no hay quien me retenga. No, señora, hay varias opciones o varias mecánicas en donde se establece quién es el obligado a retener, porque también puede ser el caso que tú tienes aquí un extranjero trabajando y tú dices, bueno, yo ni le contraté, yo ni le pago, no es mi problema cómo pague impuestos. Pues no, ¿qué crees? Que por el hecho de que esté trabajando para ti en tus instalaciones, en un proyecto que tú contrataste, pues también puedes llegar a ser responsable de la retención del mismo. ¿Ok? Vamos a la siguiente filmina, por favor. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de cada uno de los conceptos de pago y vamos a ir analizando cuándo hay fuente de riqueza, cómo tenemos que hacer el pago del impuesto. ¿Okay? El artículo 154 nos habla de los salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Cuándo voy a tener fuente de riqueza? Cuando el servicio se presta en el país. Tal cual. Si aquí hay una persona que me está prestando un servicio o que está prestando un servicio por el cual recibe él un sueldo, no importa de dónde le paguen, no importa quién le pague, se considera que está teniendo fuente de riqueza del territorio nacional. ¿Ok? En este sentido, en cuestión de sueldos, el dicho internacional es que en donde lo suda, lo paga. Es decir, si estás trabajando en un país, ahí es donde efectivamente o físicamente en un país, ahí tienes que pagar el impuesto, ¿ok? ¿Cómo vamos a determinar el impuesto? Bueno, pues el impuesto se determina aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes. Es una tarifa, pero es una tarifa que se aplica de manera diferente a la que estamos acostumbrados a aplicar en el cálculo de los sueldos y salarios. Aquí estamos hablando de ingresos percibidos en el año calendario o en un periodo de 12 meses. No es una tabla mensual, digamos que es una tabla, ni siquiera le podemos decir anual porque no es de enero a diciembre. Si tienes una persona que está trabajando de mayo, pues es de mayo a abril del siguiente año, ¿ok? Y vas acumulando, es acumulado. Entonces, van a estar los extranjeros exentos por los primeros 125,900 pesos. Estas tablas me parece que no están actualizadas, pero no es muchísima la diferencia. De cualquier manera, en la presentación que les manden, se las mando ya con cifras actualizadas. Van a estar exentos por los primeros 125,900, pero acuérdense que dijimos que son ingresos en bienes, en servicios, en impuestos, cuando te evitan una erogación. Entonces,
Pudiera parecer mucho, pero hay extranjeros que el primer mes ya están pagando más que esto, ¿me explico? Entonces, ojo con eso. Y después, en los ingresos que van de 125,900.01 hasta 1,000,000 de pesos, van a pagar el 15%. ¿Ok? Y en los que pasan de 1,000,000 a más, pagan el 30%. Entonces, si ustedes tienen una empresa que le está pagando un sueldo y digamos que al mes 10 ya estamos en un sueldo de 1,500,000, los primeros 125,900 están exentos. De ahí nos queda 1,374,000. Por este 1,374,100, 1,000,000 va a pagar el 15%, entonces son 150,000. Y los 374,100 van a pagar al 30%. ¿Okay? ¿Les quedó claro? ¿Quieren hacer como la operación rápida? Si tienen alguna duda, ustedes me dicen, ¿eh? Pero es así, no es como las tablas que estamos acostumbrados a manejar nosotros como contadores en cuestión de nóminas. Bueno, vamos a la siguiente. Ok, fecha y forma de pago. Aquí vamos a un tema muy, muy importante. Dice, la persona que efectúe los pagos deberá también efectuar la retención del impuesto sobre la renta si es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente con el que se relaciona el servicio. Es decir, la empresa mexicana SADCB contrata a un ingeniero para que venga a arreglar la máquina, ¿no? De la maquiladora que se descompuso. Entonces yo le voy a pagar a ese ingeniero, yo como empresa la mexicana le voy a pagar a ese ingeniero, ahí tengo sin lugar a dudas que efectuar la retención, ¿ok? Es una persona que efectúa los pagos y es residente en territorio nacional. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. ¿Cuándo se va a dar esto? Yo contrato a un despacho en Estados Unidos, supongamos, para que en conjunto estemos trabajando con un cliente que va a instalar una maquiladora o una empresa en territorio nacional. Pero para estos efectos necesitamos estar aquí, trabajando día con día en lo que empieza el arranque de la empresa. ¿Ok? Pero yo contraté el despacho. Este despacho va a mandar a un staff, va a mandar al especialista en impuestos, al especialista en PLD, al especialista en derecho laboral en Estados Unidos, tal, va a mandar a su staff a trabajar aquí con nosotros durante 8 meses, supongamos. A lo mejor es excesivo, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. Entonces, aquí en México va a haber trabajando personal de Estados Unidos que recibe un sueldo por las labores que está haciendo en territorio nacional. Entonces, él ya cumple con todos los requisitos en donde tiene fuente de riqueza en territorio nacional. La cuestión es que yo no le pago a él, yo le pago al despacho en Estados Unidos. Yo no sé ni siquiera cuánto ganan cada uno de ellos. Entonces, yo no tengo hasta este momento la obligación de hacer una retención. Ellos, cada uno de los extranjeros que va a estar trabajando aquí en México, tiene que registrarse y hacer su propio pago de impuestos. Se va a registrar como extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional y va a aplicar y calcular sus impuestos utilizando la misma tablita que acabamos de ver, ¿ok? No es que por el hecho de registrarse ya tenga que pagar como una persona física con actividad empresarial, no. Eso lo va a hacer así. Esto sí se da en muchos casos en donde a lo mejor no como el despacho, sino la empresa extranjera va a empezar una empresa en territorio nacional y tienen a su grupito de gente que ya sabe cómo hacer el arranque de la maquiladora, cómo capacitar a todo el mundo, y entonces este grupo de gente
la está mandando ahorita, te vas a México porque vamos a levantar una planta allá y a los 6 meses, en cuanto ya esté funcionando, te me vas a Uruguay porque ahora vamos a establecer ahí otra planta. Y ese es staff que están yendo y se especializan en estas cuestiones, en donde nada más hacen el arranque de la operación y después ya dejan a la planta funcionando con staff mexicano o ya traen a otra gente, ¿me explico? Pero eso puede ser el caso. ¿Quién le va a retener? Porque no le está prestando un servicio formalmente a la empresa en México. Y es más, la empresa mexicana a lo mejor ni siquiera sabe cuánto gana. Él tendría que hacer sus propios pagos de impuestos. Sin embargo, el Código Fiscal establece que es responsable solidario con el contribuyente extranjero las personas a quienes residentes en el extranjero le presten servicios personales subordinados o independientes cuando estos sean pagados por residentes en el extranjero. ¿Ok? Entonces, si el fisco viene y hace una revisión y entonces, por ejemplo, va a decir, oye, ¿cómo hiciste el arranque? ¿O por qué tienes este cargo tan fuerte en tus gastos? Pueden ser de operación o tus gastos de instalación, en donde es todo lo que tú pagaste para que vinieran a arrancar tu planta. ¿Ok? Cuando tú tengas que justificar, ahora que tenemos que justificar tanto estos temas de materialidad, el SAT le vamos a tener que decir, oye, no, te juro que sí me prestó los servicios, te juro que aquí hubo 20 personas, mira, hasta fotos tengo. Así estábamos trabajando y cuando estaba en obra negra y cuando estaban cerrando el contrato y cuando estaban haciendo, porque esa es la materialidad, eso es lo que el SAT ahora nos está solicitando, ¿no? Que le demostremos que efectivamente los servicios por los que estamos pagando se efectuaron. Entonces, ¿cómo lo justificas? Pues con los contratos, te digo, hasta le pueden agregar todas las fotos del personal. Y entonces ahí el SAT va a decir, ah, qué bueno, o sea, ya entendí, efectivamente te prestaron este servicio. ¿Quién es este monito? No, pues no, es John Smith y venía de Inglaterra a hacer toda esta parte. Ok, ¿cuánto le pagaste? No, pues yo no le pagué. Ah, bueno, no importa, tú eres responsable solidario porque aquí estuvo prestando los servicios para ti. ¿Me explicó? Y entonces el SAT puede determinar presuntivamente cuánto fue el sueldo de esta persona. Entonces ahí nos vamos metiendo en una maraña de situaciones en donde mucha gente incluso puede o ha llegado a mencionar de, ¿y el SAT cómo se va a enterar si es un residente en el extranjero? ¿Y cómo va a saber? Pues tú se lo tienes que decir, porque si no, no vas a tener forma de comprobar la materialidad de esos gastos de instalación o esos gastos iniciales de cualquier empresa, o a lo mejor la capacitación en la maquinaria, todo este tipo de situaciones. Tú eres el que vas a tener que hablar y el que vas a tener que decirlo porque tienes que justificar tu deducción. Y por un lado vas a justificar la deducción y te vas a estar destapando en otro tema de retenciones de pagos al extranjero. Entonces es muy, muy importante que revisemos, que armemos bien la estructura, que hablemos con nuestros clientes, que le hagamos saber que este es el riesgo, que efectivamente hay una responsabilidad y que no por el hecho de que ellos no le están pagando nada, implique que no tienen que pagar ninguna retención. ¿Ok? Entonces no se vale nada más o no nos podemos zafar de este tema al decir, ay, pues no le pagues de aquí de México, págale directamente al extranjero. Eso no los va a salvar. Porque va a llegar un punto en donde tienes que demostrar la materialidad del cargo que estás pagando y entonces ahí es donde tú solito te vas a tener que poner la soga al cuello, porque vas a tener que demostrar con mails, con comunicados, con notas de juntas, con todo este tipo de cuestiones. Y la verdad es que es muy, muy difícil poder simular o disfrazar una operación. Siempre hay alguien que comete un error en este tipo de cuestiones cuando tratas de darle la vuelta. Entonces, pues lo mejor es que vayas por la línea y de una vez cuando estás haciendo un acuerdo o cuando sepas que una empresa extranjera va a venir a México a establecerse, le leas la cartilla bien de cuáles son todas las obligaciones y cómo tiene que moverse. No es un tema que desconozcan, porque si son estas empresas, si son grupos multinacionales, están muy acostumbrados a este tipo de cuestiones, pero pues no falta que a lo mejor nos toca alguna empresa que apenas está iniciando y que realmente no tenga mucho conocimiento en este sentido. Entonces, si nosotros como asesores
tenemos que estar muy bien preparados en todo este tema, ¿ok? Por eso les decía que aunque tú apliques tratado, porque esta parte en el tratado te podrá decir, y de hecho todos los tratados te van a decir lo mismo. Si el trabajo se está desarrollando en el otro país contratante, sí puede haber una retención de impuestos, ¿ok? El tratado nunca te va a decir y los paga y si no, o sea, no entra a muchos detalles, nada más te va a decir en cuestión de salarios, por ejemplo, la mayor parte de los tratados para evitar la doble tributación te dicen sí va a estar sujeto a impuestos en el otro país contratante si en dicho país se está desarrollando las actividades, ¿ok? No habla de quién te pagó, si te paga la empresa extranjera o cosas de ese estilo. Entonces, si se está desarrollando, tú no vas a poder zafarte diciendo yo no lo pagué, porque ya te está la propia ley, la ley del impuesto sobre la renta, te está amarrando aunque tú no lo hayas pagado. Tenías la obligación de supervisar que el residente en el extranjero pagara impuestos en territorio nacional, porque finalmente es eso, te está transfiriendo a ti la obligación de que supervises que los extranjeros que te están prestando un servicio en territorio nacional paguen impuestos en México, ¿ok? Y no nada más es el hecho de que la supervisión, o sea, si no lo haces, a ti te voy a castigar, ¿ok? Entonces, bueno, y nos puede castigar desde, si es realmente un sueldo y no hicimos la retención, se va como no posible, aparte me tienes que pagar las retenciones. Entonces, sí son castigos bastante, no castigos, consecuencias bastante delicadas y que tenemos que estar muy atentos a eso. Podemos cambiarnos ya de Filmina, por favor. Les comentaba que muchos de los, o algunos de los extranjeros, esto se puso mucho de moda hace como 20 años. Y aún existe, ¿no? Aún es muy común que los extranjeros, en sus paquetes de prestaciones, con el afán de desarrollar esta fidelidad de que la gente permanezca en las empresas por mucho tiempo, llega un punto en cuando cumples X tiempo o cuando te mandan a otro país o cuando te ponen una asignatura especial, puedes llegar a ser accionista de la empresa. Entonces, estas empresas lo que hacen es que aparte te dicen tu sueldo es de $1,000 mensuales con estas prestaciones, bla. Y en el momento en el que cumplas 5 años en la empresa o seas asignado a trabajar en un país diferente, podrás acceder a comprar acciones de la empresa en un valor o con un precio preferente puede llegar a ser, o a lo mejor no preferente, pero pues te dan algunas opciones, ¿no? Se me hace la verdad una cultura muy buena, una cultura que en México no tenemos. Realmente en México no, son muy pocas las empresas que tratan de fomentar esta parte en donde crees cierta fidelidad o lealtad con las empresas y te puedas quedar ahí por la eternidad. No pasa mucho en México, con los extranjeros sí pasa mucho y les dan de repente esto que se conoce como stock options, ¿ok? De acuerdo a este artículo de la ley, se considera que el ingreso se obtuvo en el año calendario en el que ejerzas la opción. Es decir, ¿qué pasa? Cuando esto empezó a surgir o cuando nos empezamos a dar cuenta que efectivamente pues había este tipo de contratos en el extranjero, las leyes se han ido modificando muchísimo, ¿no? Cada vez van abarcando más como aquello de bienes o servicios. Pero la duda con este tema de las acciones era, a ver, ¿en qué momento considero el ingreso? ¿En el momento en el que ya me están dando acciones porque pues no valen, o sea, no es nada? ¿O en el momento en el que yo vendo esas acciones? La ley ya es muy específica y está diciendo en el momento en el que tú ejerzas la opción de que te paguen con acciones o que te den un bono con acciones, en ese momento lo vas a considerar como ingreso gravable, ¿okay? Sujeto a impuestos en México conforme al título quinto. La buena noticia es que cuando vendes las acciones, este ingreso que estás considerando como gravable pues, se forma parte de tu costo fiscal, ¿ok? O sea, tiene una ventaja ahí.
Pero es muy importante que esto también lo sepan porque ya me tocó presentar declaraciones en donde un extranjero tomó esta opción y nunca le consideraron el ingreso gravable en el año en el que ejerció la opción. Entonces, cuando nos toca ver la enajenación de acciones, pues realmente la empresa no tiene costo. ¿Ok? Entonces, sí es una opción, es real que sucede y sí tiene implicaciones fiscales que vale la pena mucho analizar. Sujetos exentos. Son aquellos pagados por residente en el extranjero, personas físicas o personas morales que no tengan establecimiento en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento permanente, siempre que la estancia del prestador en México sea menor a 183 días naturales consecutivos o no en un periodo de 12 meses. ¿Ok? Entonces, esto es casi como el último párrafo. Si tú contratas a un extranjero o hay un extranjero que viene aquí a prestar servicios a territorio nacional, vamos a tener dos exenciones. Ya vimos la de los ingresos, que era 125,000 cachito. Lo comentamos hace unas filminas. Pero aparte la ley te dice, si esta persona no va a estar en México 183 días naturales, que son 6 meses, por eso en el ejemplo que yo les ponía hace ratito, les dije van a estar aquí 8 meses para que perdieran esta exención. Si va a estar menos de 6 meses, en un periodo de 12 meses, no en un año calendario, en un periodo de 12 meses, igual de abril a mayo, de mayo a junio, no vas a pagar impuestos en territorio nacional. ¿Ok? Entonces, sí es bastante benéfico este tema, ¿me explico? O sea, sí tenemos que revisar muy bien, vuelvo a lo mismo, que no haya residencia fiscal, luego que estando aquí, si es un sueldo, pues si ya lo está prestando en territorio nacional, ya cae en título quinto y hay fuente de riqueza. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Si está menos de 12 meses, menos de 6 meses en un periodo de 12 meses, pues seguramente no va a tener que pagar nada. Y después, pues, ¿cuánto va a ganar? Si ya pasó los 6 meses, los primeros 125,900 van a estar exentos. Este tema es muy interesante, pero también es muy complicado, porque muchas veces los proyectos se van alargando. Y entonces, en un principio, les comentaba del cuestionario que nosotros aplicamos a los expatriados. Y parte de la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar en México? Estos 183 días no es que estén solamente trabajando. Ojo ahí. El extranjero puede venir a lo mejor por 5 meses. Y entonces está exento. ¿Pero qué creen? Que le gustó tanto el país que resulta que decide, antes de irse, traerse a su familia e irse un mes de vacaciones a Cancún. O a Cancún, o a todo el Caribe, y Por ese conteo, por ese mes de vacaciones que se tomó en México, pierde la exención. No estamos hablando, aquí no habla de una estancia o de en lo que presta el servicio. Es que la estancia del prestador en México. No me importa si vienes antes, es desde el día 1. Puedes venir a una entrevista, puedes venir a conocer el país, puedes venir a apartar la casa que te gusta, desde el día 1 cuenta hasta el último día en que te vayas. Y si el extranjero decide pasar más tiempo en vacaciones, ya se amoló porque puede llegar a perder la exención. Lo que tendría que hacer es esperar a que pase el año y entonces sí, ya venirse otro mes. Pero esto es el conteo que tenemos que hacer. No solo es el tiempo que está el extranjero trabajando. Si pasó unos días, si vino de vacaciones, o puede ser al revés, puede ser que al extranjero está 8 meses, pero en el Inter se fue un mes, pasó otro mes y se fue otro mes, y no llega a los 6 meses por los días que estuvo fuera del territorio nacional. Entonces, sí hay que hablar con ellos, hay que ver la manera en la que comprobamos esto, boletos de avión, entonces los sellos de migración, todo esto, hay que tenerlo perfectamente documentado, ¿ok? Entonces, para que lo tengan también en cuenta. La siguiente, por favor. Me avisan cuando quieran hacer una pausa
Ustedes me dicen si quieren hacer una pausa o nos seguimos todo de corrido. Creo que nos falta ya media hora. Ok. Referente a la exención. No aplica la exención cuando quien paga el servicio tenga un establecimiento que no necesariamente tiene que ser establecimiento permanente con el que se relaciona el servicio, así como cuando el prestador del servicio reciba pagos complementarios de residentes en el extranjero. El contribuyente que se encuentra obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días consecutivos fuera de territorio nacional. ¿Ok? Entonces, esto es una especie como no de residencia, pero una vez que caes en este supuesto, tienes ahora que comprobar al revés, que estuviste ya fuera de México 183 días. ¿Me explico? Y que no, ya rompiste con ese vínculo, que ya no tienes que pagar en territorio nacional. De cualquier manera, les digo, es muy importante que lleguemos al récord. Y también recuerden, no importa el tiempo, o sea, la fuente de riqueza es que esté trabajando en territorio nacional. Entonces, tengo que demostrar que ya no estoy en territorio nacional para dejar de pagar con esta obligación y que ya llevo más de 183 días fuera, ¿me explico? Porque justo se da este tiempo o estos pequeñas fallas en los conteos, que es muy común que los extranjeros de repente quieran estar vacacionando en nuestro país. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener esas complicaciones. La siguiente, por favor. En el tema de jubilaciones, pensiones y otros conceptos que se señalan. Ok, tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias, otras formas de retiro, o de la subcuenta de retiro, bla, 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 los provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y de los ingresos derivados del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. La que sigue, por favor. Estoy yendo más rápido porque son casos muy esporádicos. ¿Cuándo se considera que hay fuente de riqueza? Cuando los pagos se efectúan por residente en el país o establecimientos permanentes en territorio nacional, o cuando las aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que haya sido prestado en territorio nacional. El otro párrafo que estaba yo leyendo, que me fui incluso muy rápido, si ustedes lo leen, se entiende nada más que las pensiones o que habla de pensiones que pagan pues, los institutos mexicanos, como las que tenemos derecho a nosotros. Y pareciera que sí, pero aquí cuando nos dice, o cuando las aportaciones se deriven de un servicio personal subordinado que haya sido prestado en territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber estas empresas grandotas, en donde tienen sus planes de pensiones o de jubilaciones, y por el hecho de que estuvo trabajando en territorio nacional, cuando se van o cuando deciden ya no trabajar, les hacen este pago de jubilación o pensión como una indemnización por el tiempo que estuvieron trabajando con ellos. Entonces nos vamos a ubicar